Ya nos acompaña vía Zoom el distinguido analista económico Walter Spurrier. Bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. El presidente Noboa envió el lunes un proyecto de reformas económicas y el martes subió el riesgo país. ¿A qué se debe esto, señor Spurrier? Bueno, Juan Javier, el asunto es de que Noboa nos había hablado en dos ocasiones, por lo menos, del proyecto que iba a mandar. La primera en campaña, que decía que era un proyecto destinado a bajar impuestos para que las empresas creen más empleo. Y lo segundo, cuando habló junto con el ministro de Economía, de que el sector privado iba a tener que contribuir de alguna manera a solucionar la crisis fiscal. El proyecto que mandó es lo que ofreció en campaña, o sea, esencialmente es reducción de impuestos vinculados a la creación de empleo. En cuanto a creación de ingresos fiscales, no hay nada, porque solamente hay una remisión tributaria y esas hayan habido varias y eso a las finales no genera mayor cosa. Entonces, lo que reacciona el mercado es decir, ya mandó el proyecto tributario a Noboa, no crea ingresos, no va a haber ajuste para que mejorar la situación fiscal. Eso significa que se deterioran las perspectivas que nos paguen los bonos cuando se venzan, mejor vendo. Entonces, así fue como recibieron el proyecto de Noboa los inversionistas. Paralelamente, en los mismos días, en Argentina, el presidente electo Milei, que todavía no se posesiona, nombra gente que fue del gobierno de Macri a manejar la parte económica, el economista Luis Caputo, y la ministra de Finanzas, y la gerente del Banco Mundial, la directora del Fondo Monetario, Georgieva, dice, no, sí vamos a apoyar a la Argentina a salir del problema, y el riesgo país en Argentina bajó. Entonces, hay las expectativas que allá el nuevo gobierno va a tratar de enderezar las cosas fiscales y que el gobierno de Noboa va a diferir, solucionar la situación fiscal, así es que ganan las elecciones para el próximo periodo presidencial. Entonces, son pesimistas los inversionistas y por eso sube el riesgo país. Señor Spurrier, el proyecto en cuestión es de eficiencia económica y generación de empleo. Si es aprobado, ¿qué beneficios concretos va a traer al país? Bueno, lo que se busca es que las empresas creen empleo y digan al gobierno, yo de acuerdo a su reglamento, yo he creado tantos empleos y por consiguiente voy a pagar un menor impuesto a la renta. Y las perspectivas es que el sacrificio fiscal, que no se estima que va a ser mayor, va a significar más empleo en empresas formales. Entonces, en la medida en que tenga éxito ese objetivo, se van a crear empleos. El problema central es de que no es el único elemento para crear empleos. El elemento es cómo se ven las perspectivas que la economía crezca para justificar tener más empleados. Y si las perspectivas son que el crecimiento va a ser mediocre o hay dudas que se vaya a crecer, las empresas no van a contratar igualmente. Entonces, en ese sentido, es un paso en una dirección, pero se necesitarían pasos complementarios para que eso rinda algún efecto. Por el lado de la vivienda, lo que se estima es que las empresas, al no pagar el impuesto, el IVA, en comprar los materiales de construcción, no tienen que pasar ese costo a los compradores de vivienda y por consiguiente las viviendas van a ser más baratas, van a bajar en algo y por lo tanto va a ser más fácil vender, va a haber un estímulo a la inversión en vivienda, a la construcción. Yo no entiendo bien cómo va a funcionar eso, porque muchos de los insumos de importación, muchos de los insumos para la construcción son importados y pagan IVA cuando se importan. Entonces, si un importador trae algo con IVA y no le puede transferir ese IVA al constructor, se genera un problema. Yo pienso que un esquema un poco complicado. Yo creo que la intención es buena, pero los resultados no van a ser como se esperaba. Walter, qué gusto saludarte, gracias por venir a Punto de Orden. El presidente ha pedido que investiguemos la posibilidad de conseguir financiamiento de la banca internacional a través del empaquetamiento de hipotecas del BIES
para ser ofrecidas, para redescontarse y de esa manera tener de 3 a 5 mil millones de dólares de dinero fresco para poder desarrollar proyectos de infraestructura. ¿Qué te parece esta idea? Bueno, vale la pena investigar. Habrá que ver qué apetito haya en los mercados internacionales para esa propuesta. Tendrán que analizar cuán buena es la cartera del BIES y ojalá que puedan conseguir interesados. En general, volviendo al caso de la Argentina, yo hablo del caso de la Argentina porque son dos procesos paralelos y uno tiene que ver qué experiencia están teniendo ya. La información que yo tengo es de que hay poco apetito de los mercados financieros por activos argentinos, a pesar del cambio de gobierno, hacia un gobierno más favorable a la inversión privada. En otras palabras, vale la pena investigarlo. Ojalá se consiga, pero ojalá se lo pueda conseguir, pero no es algo seguro que se lo vaya a poder conseguir, ni mucho menos. No, a ver, sin ser seguro, la ventaja del Ecuador es que está dolarizado. Las carteras hipotecarias son instrumentos bastante seguros porque tienes una fuente de repago interesante, tienes cómo ejecutar los bienes si el cliente no paga. Y por otro lado, este proceso ya funcionó en México. ¿Por qué no funcionaría en Ecuador? Bueno, puede funcionar en Ecuador. Lo que pasa es que México es un mercado mucho más integrado con los Estados Unidos y hay mucho más optimismo en los Estados Unidos por el mercado mexicano. Pienso que sí, tendrán que analizar la calidad de la cartera del BIES porque de lo que me recuerdo, hay una cartera morosa en el BIES superior a la que hay en los bancos privados para hipotecas, pero es una buena iniciativa y ojalá se lo consiga y ayude también a penetrar a los capitales extranjeros en el Ecuador, una mayor vinculación del Ecuador con los mercados financieros internacionales, una iniciativa positiva, ojalá dé los resultados previstos. Ok, una última cosa de mi parte, que es, hay una diferencia en las cifras presentadas por Pablo Arosemena, ministro saliente, y por el ministro Vega, que es el ministro entrante. ¿Dónde piensas tú que está la verdad en estas disyuntivas respecto de crecimiento, deuda, déficit presupuestario? ¿Cuál es la verdad? Bueno, habrá que ver cuáles son las previsiones que tiene cada uno para anotar lo que dice. El ministro Arosemena siempre busca presentar las cosas de una manera muy optimista, ¿no? Él se basa en que la economía mucho es cuestión de percepciones y por lo tanto si hay una actitud de que las cosas van bien, a las finales las cosas van a ir bien porque la gente invierte. Él venía sosteniendo que el déficit fiscal iba a ser inferior a 5 mil millones de dólares y ahora se ve que es prácticamente imposible que haya 5 mil millones de dólares. Entonces habrá que ver uno a uno los puntos y ahí hacer un análisis definitivo, pero no me atrevería a decir este tiene toda la razón y el otro no la tiene. Mucho es qué es lo que se piensa a futuro. Lo de crecimiento económico, por ejemplo, sin lugar a dudas, las metas actuales del presidente económico, las últimas que hizo las autoridades actuales de economía, son de muy bajo crecimiento económico para el próximo año y con razón, porque el Ecuador se ha comprometido a desinvertir en petróleo, o sea, meter dinero para destruir instalaciones y bajar la producción petrolera, y eso nos va a golpear durísimo. Imagínese. Walter, muy buenos días. Da la impresión de que el modelo de Estado que tiene Ecuador no es viable, en el sentido de que cada vez que entra un nuevo presidente tiene que hacer un diagnóstico de la situación con la que recibe el país y cada uno dice que lo que ha recibido es básicamente un desastre. Y esto, pues, pregunto yo, no sé si se daba al principio de los años de la dolarización, por ejemplo, cuando Gustavo Noboa le entrega el poder a Lucio Gutiérrez y luego Palacio entrega el poder a Correa. Entiendo que en esos años tuvimos crecimiento, quizás fruto de la dolarización como tal, y no había déficit fiscal.
Hoy en día tenemos un déficit y cada presidente está luchando para financiar el déficit, y tenemos que, el déficit se financia con financiamiento con deuda o con impuestos. Entonces tenemos al presidente actual buscando financiamiento en órganos multilaterales o con diversos países, y a su vez viendo cómo aumenta la recaudación. Entonces, esta historia la vamos a tener probablemente otra vez en año y medio, que venga el otro presidente, y luego en 4 años cuando venga el otro presidente, porque no hay, y eso hace que no vengan las inversiones, porque no hay estabilidad tributaria y tienes que combatir esa inestabilidad o inseguridad jurídica con contratos de inversión y cosas por el estilo, que es complicado ya para un inversionista extranjero andarle explicando todos estos vaivenes del Ecuador. La pregunta es, ¿hay solución o no hay solución? ¿Cuál es la solución para que baje el déficit fiscal, para que el Estado se achique y para que tengamos pues ya una política tributaria que no cambie de gobierno a gobierno? Sí, Esteban, su observación es correcta. Si la memoria, o sea, en mi memoria, la primera vez que yo escuché, estaba en la escuela y escuché a Camilo Ponce decir, he sido electo síndico de una quiebra, recibiendo de Velasco Ibarra el poder en el año 56. Y en casi todos los gobiernos han sido así, casi todos los gobiernos en su último año han decidido gastar y olvidarse de la estabilidad fiscal, porque el gobierno que sigue es de la oposición, ¿no? Incluso gobiernos que fueron bastante responsables en su manejo económico, como Sixto, el último año se desbandó, ¿no? Porque venía la oposición. Entonces, la diferencia en los años de dolarización fue algo distinto, pero no tanto por la dolarización, Esteban, fue porque Gustavo Noboa consiguió que se construya el OCP. Y lo digo así porque él pasó por encima a todos los movimientos ambientalistas que decían que construir un oleoducto iba a ser un desastre para el Ecuador y que iba a destruir la provincia del Pichincha. Y no ha pasado tal, no pasó nada, él se impuso, y había una producción represada de petróleo que Petroecuador no dejaba que se produzca porque eran empresas privadas y querían que se vayan, y ellos querían manejar ese petróleo. Pudo salir ese petróleo, y entonces Lucio recibe una situación en que estaba comenzando a salir la producción petrolera del oleoducto que se construyó durante el gobierno de Gustavo. Entonces, él recibió una bonanza, y hasta cierto punto esa bonanza también pasó a Palacio. Luego tampoco se pudo quejar a Rafael Correa, porque él fue pues el ministro de Finanzas y su gente siguió manejando finanzas en el gobierno de Palacio, y encima a él le tocó un alza importante del precio del petróleo. Entonces, la situación se friega con el gobierno de Correa, que impone en el Ecuador un modelo tipo peronista, o sea, destruir la inversión privada, gastar todo lo que se tiene, gastar lo que no se tiene, endeudar el país, vendió el petróleo anticipadamente y dejó maniatados los gobiernos que lo seguían. Entonces, el asunto, creo yo que la solución va... es difícil la solución, pero algo tiene que haber de cambios en la política. Tenemos que elegir diputados en la segunda vuelta, debemos insistir en que se formen 2 partidos importantes, 2 bloques importantes que se disputan el poder, y que el uno sea una oposición responsable porque sabe que a lo mejor hereda el gobierno, y de esa manera tener algo más estable. Las sociedades estables las sociedades que progresan tienen una economía así un tanto más estable. Y algo que va a ser indispensable poder hacer es tratar de cambiar la manera de pensar de la burocracia, porque aquí no hemos pasado del nivel en que quien va al sector público dice, ya me entré ya entré en esta maravilla y voy a ver qué me llevo, cómo cojo plata, cómo hago para beneficiar el precio más, y no piensan que son servidores públicos que tienen que trabajar en bienestar del pueblo y poder hacer que progrese el país, que no es para su beneficio personal que va al sector público. Entonces, sí se requiere ese tipo de cambios para ver si salimos del problema, si no, vamos a continuar con esta situación que cada uno que va al poder busca su beneficio personal, busca
pues, económicos o políticos y deja un desastre y hay una inestabilidad. Tenemos que ver, a lo mejor vamos a necesitar, Esteban, algo así como lo que se supone que está pasando en la Argentina ahora, un Milei que venga a decir tengo que cambiar la manera de hacer las cosas. Justo iba a tocar ese tema, iba a tocar el tema de que el mundo entero está viendo a la Argentina, quizás por el retrovisor, la está viendo desde adelante hacia atrás, porque Argentina está bastante atrasada en términos económicos, y yo creo que el discurso disruptivo de Javier Milei ha hecho que muchísima gente vuelque su atención hacia la Argentina. Ahora, la pregunta es, Argentina es un país complicadísimo también, ¿no? Y está lleno de sindicatos poderosísimos, tiene una burocracia tremenda, hay muchísima gente que vive del Estado. Entonces estas publicidades famosas que salen de él, que saca el Ministerio de Cultura, que saca el Ministerio de Obras Públicas, que saca el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, y dice, de los 18 ministerios que hay, me voy a quedar con 7, que son suficientes. La pregunta es, ¿en Ecuador podría hacerse algo así? O ¿cuál sería su opinión respecto de las primeras medidas que pueden? Yo sé que en economía predecir algo es muy difícil, pero, por ejemplo, Milei asume el 10 de diciembre. Digamos que comienza a implementar la dolarización y baja drásticamente el gasto público, comienza a privatizar empresas. ¿En cuánto tiempo cree usted que la Argentina puede o podrá ver los resultados de esa disminución de gasto público para que el país deje de tener déficit fiscal, etcétera? ¿Cuándo se podrían dar esos resultados? Bueno, parecería que no va a haber la salida de la dolarización, porque Milei, para tener gobernabilidad, se ha aliado con el partido de Macri, y de hecho un ministro de Macri va a manejar la economía, y no es alguien que es favorable a la dolarización. Pero si aquí en el Ecuador, con la dolarización, procedimos muy rápido a mejorar. Claro que teníamos la situación que he mencionado de que iba a incrementar la producción petrolera, pero el momento en que se sincere el dólar en la Argentina, todo el mundo se va a volcar a exportar, en primer lugar, y las exportaciones van a ser mucho dinero, van a crecer más. Las importaciones se van a encarecer porque actualmente se importa en Argentina un tipo de cambio subsidiado y van a tener que subir probablemente a 1.000 pesos el dólar. Entonces va a haber una situación de balanza comercial muy positiva y van a entrar muchos dólares. Y luego, a su vez, el costo del rol de pagos en la Argentina va a disminuir porque están ganando en pesos y esos pesos se van a dolarizar a un tipo de cambio en que baja el valor de los salarios. O sea, se comenzaría teniendo grandes beneficios, yo pienso que es un corto plazo. Y por eso es que la dolarización tiene que hacerse de entrada, así como se hizo en el Ecuador. ¿Ya? Eso, aquí en el Ecuador, Baguat anunció la dolarización y Gustavo Noboa la implementó y él dejó la economía marchando muy bien. Entonces yo pienso que si fuesen a dolarizar en Argentina, podrían tener beneficios a la vista en pocos meses. Yo pienso que en pocos meses se vería lo beneficioso que es la medida, al menos en el corto plazo. Estamos conversando con el analista económico Walter Spurrier. Walter, el nuevo gobierno no ha descartado utilizar parte de la Reserva Monetaria Internacional pese a que está expresamente prohibido. ¿Qué causaría su uso? Bueno, en primer lugar, si usa la Reserva Monetaria Internacional, yo pienso que se cierran las puertas a que la comunidad internacional, el Fondo Monetario y los bancos multilaterales busquen rescatar al Ecuador de su situación. Seguirán los préstamos que están aprobados y préstamos por montos similares a los que se están venciendo, quizás un poquito más, pero sería una medida que debilitaría tremendamente a las reservas monetarias. Acuérdense que las reservas son dólares que tiene el Banco Central y que tienen como contrapartida en estos momentos los depósitos del público, que en los bancos privados y públicos que reciben depósitos, y un porcentaje de eso está depositado en el central. Eso es lo que hay en el central. No hay ni siquiera la plata de las cuentas del Tesoro o del IES, eso no hay, eso ya se lo gastó Correa y no se ha podido reponer totalmente. Entonces, sacar más dinero
significa de que a la postre habría menos dólares en la reserva y se corre el peligro que con los dólares truchos, porque realmente no es que se sacan dólares de reserva, sino se crean dólares truchos, eso significaría una tendencia de salida más de dólares de la economía y de pronto ya no habrían, porque los dólares que se habrían creado no tienen contraparte de dólares que entran. Entonces, por eso es que bajo Correa, y tendría que hacerse ahora bajo Noboa, habría que poner trabas a la salida de los dólares. Tendría que ponerse trabas como, por ejemplo, las salvaguardas, como, por ejemplo, un impuesto a la serie de divisas alto. Arauz dijo 16%. No sé si Arauz esté ahora dándole asesoría al gobierno actual. Y luego tendrían también que poner permisos para pagos al exterior. No podría hacerse pagos al exterior según permiso previo y probablemente los permisos no se darían a todos los que piden. O sea que habría dificultades en importar, nos haría problemas con los países que tenemos acuerdos comerciales. Sería una mala medida y además que no resuelve el problema. Eso lo único que hace es botar el problema para el próximo año. Ya para el próximo año no habría reservas que tomar. Entonces sería una pésima solución. Y lo único que lo justificaría es que el gobierno piense que con eso va a ser reelecto y que después hará algo para ajustar la economía. Pero en general yo pienso que es la peor de las opciones. Walter, se habla mucho del gasto fiscal alto en sueldos, en salarios, y la gente dice, bueno, ¿por qué no recortan el tamaño del Estado? Hay mucha burocracia. ¿Es posible en una crisis como la que vive el país, con 5.000 millones de déficit fiscal, entrar en un plan de recortes y de disminuir el tamaño? Bueno, acordémonos que el discurso de Guillermo Lasso fue ese, ¿no? Guillermo Lasso viene de una vertiente de pensamiento económico muy libertario, y lo mismo tuvo Pablo Rosemena. Y sin embargo, el rol de pagos del gobierno central subió 6,7%. O sea, no lograron bajarlo. Y hay todo un entorno que lo impiden. O sea, por ejemplo, todos los días el Ministerio de Finanzas recibe disposiciones judiciales de ex empleados del gobierno central que ordenan restituirlos, pagándoles los sueldos que no le pagaron, indemnizaciones, intereses, etcétera. Y no solamente los que pudo haber despedido Lasso, los que pudo haber despedido incluso Correa, o quizás antes, que reintegren personas que fueron destituidos hace 10, 15, 20 años y con todos los beneficios de ley, todos los salarios y extras. No pueden parar eso. La Corte Constitucional obligó al gobierno a un aumento del rol de pagos de los maestros de $500 millones, a pesar que no había financiamiento y lo prohíbe la Constitución, pero la ordenó. Entonces, es tremendamente complicado en un país que todavía piensa que emitimos moneda y que podemos imprimir moneda ilimitadamente y que pagamos vía inflación y devaluación. O sea, el modelo argentino, todavía pensamos como éramos antes de dolarizar o como es la Argentina ahora. Y eso eso tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar, y en parte yo aquí pienso que podría cambiar cuando hay un gobierno relativamente fuerte. Lo pudo haber hecho Correa, que fue un gobierno muy fuerte, pero se dejó llevar por la vanidad y el poder absoluto y más bien destruyó la economía. Pero es una cuestión indispensable. Las entidades del sector público, las empresas del sector público hacen lo que les da la gana y no en función de hacer las cosas bien, sino en su beneficio. En estos días que no hay dinero en caja, en el sector público en general, Petroecuador está pagando un anticipo de $30 millones para contratos de seguridad con empresas, pagando ese monto. Y no hay plata, les dicen no pueden gastar más y están gastando de esa manera, hacen lo que les da la gana. O sea que por eso digo, se requeriría a alguien que venga con ese mandato, una especie de Milei que diga voy a cortar, y que ojalá una persona así gane control en la asamblea y vea de qué manera cambia. No sé cuánto podrá cambiar vía reglamento, cuánto vía ley, cuánto vía constitución,
pero esto es una bomba de tiempo, vamos a reventar. No podemos todos los años aumentar el gasto público por encima de lo que crece la economía y por encima de la inflación. No da más. Y si seguimos aumentando los impuestos, se va a reducir la gente que paga impuestos, porque eso es lo que sucede. Los que están formales en la economía y pagan impuestos tienen una carga tributaria muy alta y no basta, porque el gasto crece por encima de las recaudaciones. ¿Cuál sería entonces tu recomendación para este gobierno que tiene 18 meses seguros y posiblemente una reelección, pero eso no sabemos? Entonces, ¿cuál debería ser el curso de acción, el mejor curso de acción del plan económico para 18 meses? Bueno, yo pienso que si el presidente muestra dotes de poder convencer a la población, de poder influir la manera de pensar de la gente, debería plantear el alza de los combustibles, porque el alza de los combustibles trae ingresos fiscales y también disminuye los subsidios que le damos a los narcotraficantes y que le damos a las poblaciones de los países vecinos y a las naves de paso que se les vendemos combustible subsidiado a través de las embarcaciones que son pesqueras. Entonces, yo pienso que lo que hizo el presidente Moreno de un aumento de los precios de los combustibles de 3% anual, de 3% mensual, resuelve el problema en un mediano plazo. Y si el problema se va a resolver en un año o dos, basta. Uno tiene cómo financiarse, si tiene las fuentes de ingresos ahí previstos. Y debe poder vender al público, decir, si nosotros ya somos tan ambientalistas que estamos dispuestos a sacrificar nuestro futuro económico no produciendo petróleo, cuando otros países, Guyana, Brasil, Colombia, Argentina, todos están buscando petróleo y aumentando, y nosotros decidimos irnos para atrás, pues también tenemos que mostrar la conciencia ambiental, dispuestos a pagar por los combustibles fósiles lo que cuestan para no subsidiar un consumo de algo que daña la naturaleza. Yo pienso que ese sería lo que hacer. No sé si le ayude a ganar la reelección, pero sería lo responsable de hacer. Muchísimas gracias por su análisis, Walter Spurrier. Un gusto tenerlo aquí en estos micrófonos. Buenos días. Muchas gracias, Javier, Esteban, Eduardo.